Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y hoy vamos a hablar sobre la termolina casera. Es la mezcla que yo uso generalmente para sellar mis piezas. Les cuento que tengo 3 semanas que no bordo, que no tejo, que no hago nada porque patinando, sí, yo les conté en otro de los videos que estaba patinando, me lastimé el dedo. Fue algo súper tonto porque ya no me estoy cayendo patinando. Ese día estaba lloviendo, grave error patinar con lluvia cuando todavía no dominas la técnica completamente. Y pisé un charquito, el patín deslizó, me caí, a pesar de que tenía todos los implementos de seguridad. En vez de colocar la mano, puse el dedo gordo, me apoyé en el dedo pulgar y bueno, me lo lastimé, pero ya estoy mucho mejor. Yo creo que ya en 2 semanas estoy de vuelta al rodeo. Y bueno, entremos de una vez en materia. La termolina casera es un pegamento que tiene muchísimos usos, no solamente en tela, también lo puedes usar en papel, en cualquier otro material. Tiene alcohol, que el alcohol me va a permitir diluirlo para que no sea tan espeso, y al evaporarse este alcohol va a hacer la superficie más rígida. Yo la uso mucho en mis proyectos, ya que me deja una superficie rígida pero no en exceso y se puede lavar. No es impermeabilizante totalmente, pero sí puede ser lavable. Lo único es que no lo debes dejar en remojo porque ahí sí se va a despegar el pegamento, ¿ok? Hay que lavarlo suave, con el agua suficiente, es decir, no en exceso, y funciona bastante bien. Para realizarla solamente necesitamos tres materiales, ¿ok? Tres elementos, que son agua, alcohol y pega. Una medida de agua, media medida de alcohol y 2 medidas de pegamento. Necesitamos el envase donde vamos a hacer la mezcla y el envase para medir. Cuando hablo de una medida de alcohol, una medida, 2 medidas, es que voy a usar ese envase como referencia. Acá voy a comenzar con la medida de agua. Estoy usando una copita tequilera para esto, ¿ok? Ahora voy a colocar 2 medidas de pegamento. Puedes usar cualquier otro envase como medida. Puedes usar un vaso más grande, uno más pequeño. Lo importante es que mantengas las proporciones de acuerdo a esa medida. Acá puedes ver lo espeso que es el pegamento. Y lo que vamos a hacer con el agua y con el alcohol es diluirlo para que se pueda deslizar por la superficie en la que lo vamos a usar y penetre bien las fibras y quede bastante cubierto toda esta superficie. También vas a necesitar un palito, una paleta, una brocha o algo para mezclar. Vamos mezclando para que se vayan integrando el pegamento con el agua. Y de último vamos a colocar el alcohol. Acá el orden de los factores no altera el producto. A mí me gusta hacerlo así porque voy viendo cómo me va quedando. Tratar de conseguir la textura que necesito, que no me quede ni muy aguada ni muy espesa. Y como puedes ver, al levantar el palito se forma un hilito de pegamento. Y esa es la textura que necesitamos. Y bueno, acá vamos a usar el pegamento en esta pieza. Esta pieza está hecha tanto con bucles como con planos, es decir, mi frente es bucles y planos, entonces atrás también tengo bucles y planos. No importa si en la parte de atrás tienes bucles, también puedes usar el pegamento. Ok, acá yo lo estoy haciendo.
Lo ideal es usar una paleta como la que yo estoy usando para poder abarcar todo el área con el pegamento. He usado pinceles, brochas más bien, brochas, no pinceles. Y no me gusta mucho porque me puede levantar un poco algunos bucles que estén allí o unas lanitas que me queden allí, me las pueden como que levantar. Entonces a mí me parece que es perfecto estas paleticas. Yo las compré en una ferretería. Me vino como un juego de como 5 o 6 paleticas de diferentes tamaños. Y es súper chévere para sellar las piezas en la parte de atrás. Y lo que debes hacer es cubrir toda el área. Puedes colocarle una o dos capas, eso depende de ti. Yo realmente no le coloco más de una capa, a menos que necesite realmente una gran rigidez. Y si quiero que sea más rígida, mi pieza, prefiero usar el impermeabilizante para techos, que me deja una superficie como plástico. Pero yo generalmente acá, como para darle flexibilidad para que no me quede tan dura, le coloco generalmente una sola capa. A mí me gustan todos los procesos de cuando hago alfombras, cuando hago cositas con el patch needle. Pero el colocar el pegamento es una de las cosas que más disfruto. Me encanta muchísimo sellar. Es súper relajante. Y algo también que me preguntan es, si yo hago mucha mezcla de termolina, ¿la puedo guardar? Sí, la puedes guardar. Yo generalmente hago bastante, la meto en uno de esos envases que tengo de pegamento vacío, la tapo y queda perfecto. Se mantiene la consistencia bastante. A veces sí, porque obviamente el alcohol se evapora, tengo que colocarle un poquito de alcohol nuevamente, pero se mantiene bastante tiempo allí guardada. En las áreas donde hay bucles, tienes que echar bastante pegamento y tratar de que penetre bastante la lana, ¿ok? Porque al ser bucle pueden quedar espacios que te falten. No, tienes que tratar de echarle bastante y que recorra todos esos bucles bastante bien para que quede fijo. Y así queda después de secarse. Fíjate que se transparenta el pegamento, no queda blanco, porque cuando usamos impermeabilizante para techos queda blanquito, acá no, acá queda transparente. Y bueno, acá termino con la pieza, dándole terminación, recortando. Acá en esta pieza hice un sobrehilado. Y bueno, les dejo el proceso para que lo puedan ver. Disculpen la iluminación. Esto fue algo que hice hace tiempo y no tenía la iluminación adecuada, pero igual se los voy a dejar para que lo vean. Ya mi dedo está mucho mejor, ya lo puedo mover. Le falta un poquititico en el doblez, así que yo espero y aspiro que en 1 o 2 semanas pueda volver a bordar, pueda volver a tejer a crochet y hacer otros proyectos que tengo pendiente por ahí. Así que bueno, mándenme mucha vibra, este, buenos deseos para que me mejore prontito, porque de verdad que me molesta un poco haberme caído de esa forma tan tonta, porque fue una caída así de pompas y en cámara lenta. No sé por qué, en vez de poner la mano, puse el dedo. Y ese fue mi error, haber puesto el dedo de forma vertical, así que prácticamente soportara todo mi peso. Pero fue algo tan tonto, de verdad. Mala suerte mía. Pero ya me estoy recuperando, así que si en 1 o 2 semanas ya vuelvo a trabajar con nuevos proyectos. Tengo un montón de ideas y cosas por hacer. Aquí ya comencé con el sobrehilado.
ya saben el proceso. Este sobrehilado lo he hecho ya en el canal varias veces, ya lo conocen. Solamente voy a insertar la aguja en el mismo sentido para que el hilo me cubra ese borde. Por eso lo corté delgadito para no tener ningún problema. Le hago un doblez y lo cubro con esta costura. Eso es todo. Esto lo hago en toda la pieza alrededor. Esta fue una de mis primeras piezas. La verdad es que yo no tenía muy en claro qué iba a hacer con ella. Solamente quería probar esta terminación. Yo creo que fue la primera vez que hice un sobrehilado alrededor de toda la pieza. Lo hice por primera vez. Estaba como que experimentando, por eso no hice ningún video sobre esto antes. Esto fue hace 2 años más o menos. Y no tenía con claridad qué iba a hacer con la pieza. Al final lo coloqué en la pared, pero lo que hice fue colocarle un hilo, ¿ok? Como para guindarlo, ¿ok? Está guindado de un hilito, eso es todo. Por eso es tan importante planificar tu pieza al comenzar. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Dónde la voy a colocar? ¿Cuál va a ser la utilidad? De esa forma vas a ver qué pegamento vas a usar, en qué superficie, más bien con qué materiales le vas a dar terminación. Todo eso se tiene que planificar antes de comenzar. Como les dije, esto es algo que hice hace unos 2 o 3 años y tenía esos videos por allí, quería compartirlos con ustedes, además que estábamos hablando del pegamento y todo esto. Al final lo que queda es ocultar los hilos, ya está listo, mira cómo quedó en la parte de atrás y así se ve al frente. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido muchísimo. Recuerda darle like, darle me gusta, recuerda suscribirte, deja un comentario, yo todo lo leo, yo todo lo respondo y nada, te espero en el próximo video. Chao, chao.